Buenas, comenzamos ahora con las clases virtuales. La unidad número uno que vamos a ver es de sistema de unidades y mediciones. ¿Para qué medimos? ¿O qué tenemos que medir? Lo que tenemos que medir es lo que queremos conocer. Algo que no podemos medir, no lo podemos conocer, no lo podemos cambiar. En la física hay distintos aparatos con los que medimos, ya sea la cinta métrica, ya sea un termómetro, ya sea el velocímetro, que es otro de los aparatos que utilizamos nosotros para medir. Sin el velocímetro difícilmente podremos saber a qué velocidad vamos en una ruta. No podremos decir qué tan fuerte o qué tan despacio podremos dirigir una ruta. Sin el metro, sin la unidad de medida, no podemos decir cuál es la distancia más corta o cuál es la distancia mayor o menor, o no podemos cuantizar la distancia en realidad. El termómetro, muy útil ahora para saber si tenemos fiebre, por ejemplo. Todas esas cosas nosotros las utilizamos para medir, y en física es muy importante. Nosotros necesitamos cuantificar un fenómeno físico. Cuantificamos un fenómeno físico cuando decimos hoy la temperatura es de 37 grados. Entonces, dentro de esas cuantificaciones que nosotros podemos llegar a hacer están los distintos patrones de medidas. Nosotros, por ejemplo, decimos 37 grados centígrados, o hay 40 grados, o hay... Entonces, medir es cuantificar mediante una comparación con un patrón. Para ello, es necesario tener en claro qué se mide y con respecto a qué patrón estamos viendo. Por ejemplo, nosotros queremos medir una distancia, y esa distancia nosotros la tenemos referenciada a un patrón, que por ejemplo en el sistema internacional es el metro, ¿sí? Cuando queremos medir una temperatura, nosotros tenemos un patrón que es el grado centígrado, ¿sí? Tenemos un patrón que es 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión del agua, y 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua a presiones normales. Entonces, nosotros tenemos una escala de unidades de medidas, que es el sistema internacional, y tenemos otras escalas de medidas, que es el sistema métrico o el sistema inglés. Se usan para distintas partes del mundo. Nosotros vamos a ver el sistema internacional básicamente, pero también vamos a nombrar esta parte del sistema inglés. Bueno, como le dije, las mediciones es una técnica por medio del cual asignamos un número a una propiedad física como resultado de comparar con un patrón de medida nosotros que hemos tomado como unidad. En la física denominamos magnitud o magnitud física a cualquier atributo de un fenómeno o cuerpo o sustancia que pueda ser distinguido cualitativamente y determinando cuantitativamente su cantidad. Dentro de las magnitudes o magnitudes físicas se ha clasificado en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las fundamentales se pueden definir con independencia a las demás, o sea, una magnitud fundamental es una unidad, como se diría, una unidad pura. Las magnitudes derivadas son magnitudes que toman parte de lo que es la magnitud fundamental. O sea, por ejemplo, una magnitud fundamental sería el tiempo. La distancia, por ejemplo, el tiempo se mide en segundos, o en horas, o en minutos. La distancia, nuestra magnitud en sí es el metro, y la velocidad es una unidad derivada. ¿Deriva de qué? De la división entre una unidad de medida y un tiempo, ¿sí? Por eso nosotros conocemos la velocidad normalmente en kilómetros por hora. O sea, tengo 60 kilómetros por hora, significa que tardaré una hora en hacer 60 kilómetros, más o menos, para que entiendan lo que es unidades derivadas. Bueno, las magnitudes fundamentales del sistema internacional podemos expresar en esta tabla, donde veremos la magnitud, la unidad y el símbolo. Por ejemplo, la magnitud fundamental sería la longitud, es el metro, el símbolo la m, de la masa el kilogramo, del tiempo el segundo, de la intensidad de corriente eléctrica el ampere, de la temperatura el Kelvin, de la intensidad luminosa la candela y de la cantidad de sustancia el mol. Esas son las unidades fundamentales dentro de un sistema internacional de unidades. Todas las otras unidades que nosotros encontremos después van a ser unidades derivadas de estas unidades fundamentales que estoy mostrando aquí. Bueno, como les dije también, cada unidad de estas fundamentales sí tiene un patrón. Patrón que ustedes pueden buscarlo tranquilamente en alguna página de Google. El metro, por ejemplo, es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.792.458 de segundos.
Por ejemplo, otra unidad sería el segundo, que es el tiempo que requiere un átomo de cesio, 133, para realizar 9.192.631.770 vibraciones, correspondiente a la transición de dos niveles hiperfinos del estado natural. Después están las unidades suplementarias, ¿sí? Unidades suplementarias, por ejemplo, es una unidad para medir ángulos, ¿sí? El ángulo nosotros lo conocemos si tenemos un círculo y podemos partirlo en cuatro. El ángulo de 90 grados, ¿sí? O el ángulo que forma lo que se llama nosotros, lo que llamamos comúnmente como una esquina, es un ángulo de 90 grados. Si nosotros sumamos cuatro ángulos de 90 grados, el círculo completo es un ángulo de 360 grados. Eso es lo que nosotros conocemos como ángulos medidos en grados. Nosotros conocemos tres unidades de medida de los ángulos. Sería uno, el grado. Otro que es un poco menos utilizado sería lo que es el radián. ¿Qué es el radián? La misma medida que yo tengo de un radio, ¿sí? También es la misma medida de un arco, ¿sí? Eso es un radián. Por ejemplo, un círculo completo mediría 2pi de radianes. ¿Qué significa 2pi de radianes? Ese número pi, 3,1415 y todos los otros números más. Ese número es dos veces esa cantidad, ¿sí? O sea, 2pi, 2 por 3,1415. Sería lo que mide en radianes una vuelta completa, un círculo completo. Hay otra unidad que es todavía menos utilizada que los radianes, que serían los gradianes. Los gradianes generalmente no se utilizan, pero los gradianes difieren un poquito de lo que es los grados, diciendo que el ángulo en vez de ser de 90 grados es de 100 grados. O sea que el círculo completo es un círculo de 400 grados. Es poco utilizada esa medida, pero existe. Dentro de lo que son las magnitudes derivadas, tenemos lo que son las superficies o áreas, que se miden, por ejemplo, en metros cuadrados, sería para el sistema internacional. Longitud de medida, metro por metro, metro cuadrado. El volumen, por ejemplo, se mide en metros cúbicos, la velocidad en kilómetros por hora, pero en el sistema internacional usamos el metros por segundo. Aquí les dejo una tabla de lo que serían algunas de estas unidades de medida. Dentro de lo que es los sistemas de unidades, también vamos a encontrar lo que se llaman múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, nosotros para medir la distancia de una ciudad a otra, no utilizamos el metro, sino que utilizamos el kilómetro. ¿Cuántos kilómetros hay de acá a otra ciudad? Por ejemplo, o para medir algo que es medianamente chico, no utilizamos tampoco el metro, sino que el centímetro, ¿sí? Esos serían los múltiplos y submúltiplos. Múltiplo le vamos a llamar al prefijo que se agrega a la unidad, que hace que esa unidad sea mayor. Submúltiplo va a ser el prefijo que se agrega a la unidad para que esa unidad sea un número menor, ¿sí? Por ejemplo, múltiplo sería el kilómetro, porque serían un kilómetro, 1000 metros. Y submúltiplo sería el centímetro, que sabemos que 100 centímetros es un metro, o un centímetro es 0,01 metros. Acá les dejo una tabla de unidades, que si bien es bastante grande, tiene bastantes prefijos con sus debidos símbolos. Nosotros no vamos a utilizarlos a todos, lo vamos a utilizar arriba desde el tera hasta abajo el pico, nada más. Ya las otras unidades se utilizan poco, como se utiliza esta tableta. Por ejemplo, tenemos el kilo. El kilo es con la K. Acá tenemos la unidad. ¿Qué representa un kilo? Un kilo serían 10 a la 3 de las unidades, o 1000 veces las unidades. ¿Se acuerdan recién cuando decíamos de kilómetros y metros? El kilómetro serían 1000 veces la unidad, que sería el metro. Un kilómetro serían 1000 metros. También nosotros lo utilizamos en el gramo. Un kilogramo serían 1000 veces la unidad, que sería el gramo, ¿sí? Acá tenemos otras cosas, entonces tenemos el kilo, el mega serían, fíjense que 1.000.000 de veces, ¿sí? Tenemos el giga, serían 1000 millones de veces, y el tera, 1.000.000.000, no 1.000.000 de millones, ¿sí? Hacia abajo tenemos el deci, que sería una unidad. Deci viene de la décima parte, o sea que sería una décima parte de la unidad. El centi sería la céntima parte, o sea,
por 10 a la menos 2, fíjense, después vamos a ver qué significa eso por 10 a la menos 2, sería 0,01, el mili sería la milésima parte de la unidad, el micro la millonésima parte de la unidad, el nano la mil millonésima parte de la unidad y el pico la millonésima de millonésimas unidades, ¿sí? Son unidades muy chiquitas. Entonces nosotros, si vemos acá esta tabla, vemos que hay números que son demasiado grandes. Por ejemplo, un mil de millones tendría que ser un 1 con 9 ceros, ¿sí? Para evitar colocar 1 y 9 ceros, que sería un número bastante grande y bastante engorroso de trabajar, lo que nosotros acudimos es a la notación científica. En la notación científica nosotros decimos que el 10 a la 9 es equivalente a un 1 con 9 ceros. El 10 a la 6, por ejemplo, es equivalente a un 1 con 6 ceros después. El 10 a la 3 sería un 1 con 3 ceros después, o sea, 1000. El 10 a la 2, 100, o sea, 1 con 2 ceros. El 10 a la 1 sería 10. Y el 10 a la 0 sería 1, ¿sí? Después podemos ir hacia el otro lado, hacia valores negativos. El 10 a la menos 1 sería 0,1. ¿Sí? El 10 a la menos 2, 0,01. O sea que con 2 ceros delante. El 10 a la menos 3 sería con 3 ceros delante, ¿sí? Y así podemos ir abarcando. Vamos a hacer ejercicios de cómo pasar esto en la parte práctica. Bueno, acá les dejo una tablita, lo que significaría esos valores que les acabo de decir. Y otra tablita de algunos datos físicos que utilizamos en la física y que necesitan sí o sí expresarse en notación científica. Porque son datos, ¿sí?, con valores muy grandes o muy chicos. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para convertir de una unidad a otra? No, voy a hacer una conversión que es muy fácil, 2,35 metros a centímetros. Acá coloco 2,35 metros, lo voy a convertir a centímetros, ¿sí? Sabemos cuál es la relación entre centímetros porque buscamos en la tabla que teníamos anteriormente. Nos dice que un centímetro es 0,01 de la unidad, o sea que un centímetro 0,01 metro. Esa es la relación que yo tengo. Acá tenemos la tablita esta de que habíamos visto anteriormente. Entonces buscamos la relación que está acá entre centímetros y metros. Un centímetro, decimos 0,01 metro o 0,01 veces la unidad, ¿sí? Entonces busco esa relación y divido y multiplico por esa relación. Entonces obtengo el siguiente dato. Por ejemplo, queremos pasar pulgadas a centímetros. También les he dejado una tablita de conversión de unidades. Y les dice, por ejemplo, que una pulgada son 2,54 centímetros. Y, por ejemplo, quiero saber cuánto mide un televisor de 32 pulgadas. Televisores, pues, si no lo sabían, se miden en diagonal las pulgadas, ¿sí? Entonces un televisor de 32 pulgadas mide en diagonal, de diagonal a diagonal, ¿sí? Vamos a pasarlo a centímetros. Entonces sabemos que 32 es el número que queremos convertir y decimos una pulgada son 2,54 centímetros. Cancelo pulgadas con pulgadas y me queda la unidad centímetros. Entonces eso es lo que tengo aquí. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la relación entre horas y segundos. Vamos a decir, nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos y sabemos que una hora tiene 60 minutos. O sea, 60 minutos, ¿cuántos segundos tendrías? Sabemos que un minuto, acá abajo, un minuto serían 60 segundos. Por lo tanto, tendría que multiplicar 60 por 60 y me diría que en 60 minutos hay 3600 segundos. O sea que una hora que va a haber 3600 segundos. Otra de las unidades que nosotros vamos a pasar a menudo es kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a pasar esto, 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Fíjense, 72 kilómetros sobre hora.
Acá vamos a hacer una pequeña excepción porque acá tenemos kilómetros arriba y horas abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar y dividir por la relación que tenemos entre kilómetros y metros a la unidad que lo queremos pasar. Tendríamos 1000 metros, 1 kilómetro. 1000 metros arriba metros y kilómetros abajo. ¿Por qué? Porque tengo que cancelar kilómetros con kilómetros. Y después tendríamos la hora, pasarla a segundos. Si se acuerdan recién, decíamos que una hora es equivalente a 3600 segundos. O sea, fíjense que ahora hora está abajo, por lo tanto tengo que colocarlo acá arriba. Una hora, 3600 segundos. Entonces tengo que hacer lo siguiente, multiplicar 72 por 1000 y por 1. Eso dividirlo en 1 por 3600. 3600 por 1 serían 3600. Por lo tanto, ese número que me dio acá arriba, tengo que dividirlo en 3600. Y nos da acá 20 metros por segundo. Entonces 72 kilómetros por hora es equivalente a 20 metros por segundo.